Hola, estimada alumna, estimado alumno. Bienvenidos a esta primera sesión de nuestra materia denominada Gestión de la Información, en donde abordaremos nuestro primer tema, que es la era digital. Y justamente hablar de era digital tiene que ver con esta parte en donde llega un factor muy importante a darle espacio virtual a ciertos procesos y sobre todo a la información que se maneja. Y este espacio virtual es conocido como Internet y está caracterizado principalmente por la velocidad de las comunicaciones que han transformado el entorno social en el que nos encontramos y sobre todo hasta la forma en que nosotros interactuamos como sociedad en los diferentes ámbitos. Justamente también que se debe a la parte del uso de las tecnologías de la información y comunicación, que las conocemos como las TIC, que suelen acuñar y difundir nuevos conceptos, algunos de los cuales simplemente se les añade el calificativo de lo digital. Bien, déjame te comparto mis diapositivas para ir entrando en materia e ir conociendo el tema y los subtemas que vamos a abordar. El tema, pues justamente lo acabamos de mencionar, es la era digital. Nuestro subtema, el 1.1, es la información en la era digital. El 1.2, características de la información, producción, inmediatez y la ubicuidad de esta misma. Eh, Bien, para ir conociendo, de acuerdo a nuestra introducción, a lo que se va a estar abordando en nuestra primera sesión, a lo largo de la sesión profundizaremos en las condiciones que se definen la llamada era digital, así como el concepto de la información, sus características, las maneras de hacer el uso de ella con fines personales y profesionales y sus implicaciones en la manera de aprender. Recuerda que la parte de lo que es la parte digital en nuestro día a día trata, como lo dijimos en un principio, de nuestro ámbito social y lo que tiene que ver con él en los diferentes ámbitos o aspectos de esta parte social que viene siendo la parte personal y nuestra parte profesional. Primero, pues es importante y es necesario conocer un poco del fundamento o del antecedente. Conocemos desde hace mucho tiempo que ya se vienen dando estos antecedentes o estos sucesos que han ido transformando e integrando a lo que hoy conocemos como era digital. Lo primero que venimos a abordar es esto que Charles Babbage fue el pionero que inició a la idea de una PC y justamente para que un artefacto pudiera realizar ciertos comandos que nos facilitaran el manejo de la información. Después se crea ENIAC para poder tener cálculos rápidos y precisos para ganar la Segunda Guerra Mundial. Los diferentes sucesos han contribuido para que la era digital se vaya constituyendo, se vaya formando. Justamente la parte bélica no es la excepción, o sea, tuvo también su participación de acuerdo a los hechos históricos y la necesidad de controlar la información. También tenemos a la UNIVAC, que se hizo conocido por pronosticar las victorias del candidato en la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, con cálculos que estaban fuera de lo racional. Esto ya viene teniendo un poco de contexto que tiene que ver con la información, sobre todo en esta parte de que tiene que ver con las estadísticas. Esta máquina, esta computadora podría determinar en base a pronósticos que tienen que ver con estadística meramente esos factores. También en 1959 Robert Nice descubrió que el silicio era la base fundamental para la creación del circuito integrado. Y de allí ya se empiezan a marcar estos pasos agigantados para lo que va a llevarnos a la era digital. Head of de Intel empezó a desarrollar el microprocesador y si bien sabemos la parte esencial de una computadora pues viene siendo el microprocesador en donde va a estar realizando esos comandos o donde se va a centralizar esos comandos para el manejo de la información. Después, en 1973, Xerox crea el primer ordenador, pero acuérdense que siempre cuando va saliendo tecnología de manera
puntual, los precios suelen ser muy caros. Y lo vemos hoy en día en los dispositivos que salen, en un primer momento llegan a estar demasiado caros, pero conforme va pasando el tiempo, pues se van abaratando, pero vuelven a salir otros que vienen a estar igual de caros. Steve Jobs crea el Apple 1 en el garage de su casa, y de esta historia lo hemos venido manejando ya desde hace mucho tiempo, como es que el pionero de esta rama de la tecnología, de estos productos que han venido a revolucionar en gran medida a la parte digital, pues, pues empieza en 1976. Para 1977 se crea el Apple II con 4 kilobytes de memoria, un teclado y una entrada de disquete, que era la innovación de la época, a $1,200. Sabemos que esta parte de la información, de cómo es que va avanzando a comparación, aquí lo vemos en 1977, la capacidad de la memoria a comparación de hoy, que ya se manejan elementos o denominaciones de unidades de capacidad de almacenamiento, que ya vienen siendo los terabytes, que algunas computadoras ya incluyen esa capacidad, pero a este tiempo pues era un gran avance. Acuérdense que de allí empieza esto que tiene que ver con la tecnología a pasos pequeños, y después se van a pasos agigantados. En 1984 se creó el Macintosh, con una interfaz gráfica y un ratón como la Xerox, pero mejorados. Aquí ya se viene a conceptualizar esta parte de lo que es una computadora, una PC. Recuerden que la parte digital, o lo que sería la era digital, no sería o no se daría si los dos elementos que vienen a conformarlo principalmente no existieran. Y uno de esos elementos son estos dispositivos, que en un principio pues fue la PC, la computadora. Después, en 1985, Microsoft alza como el mayor distribuidor del software, y era compatible con todo hardware, menos con Apple, y era el de Microsoft. Sabemos que lo que son la parte de los sistemas operativos de estas dos marcas, pues son competidores a nivel mundial. Sabemos que uno predomina más que el otro, pero cada quien tuvo su sistema operativo por esa misma razón. En 1993 es donde marca ese parteaguas de lo que es la era digital, porque justamente surge el Internet. Para inicio de los 90, la combinación con la PC y el Internet fue el boom que vino a traer un cambio muy radical y muy gigantesco en cuestiones de la era digital, porque ya el Internet en conjunción o funcionando con las PC, pues vino a resolver muchas situaciones que en adelante vamos a estar analizando. Ya para lo que es el siglo XXI, pues las aplicaciones vinieron a revolucionar la parte de estar en contacto y de hacer diferentes procesos en nuestra vida personal, y principalmente esa parte de lo que distingue a los dispositivos hoy en día, que anteriormente pues teníamos que entrar a muchos procesos para hacer diferentes actividades en los dispositivos, eran muy mecanizados, y hoy con el simple hecho de entrar a una aplicación lo resuelve de manera un poco más agilizado, y como que es un poco más atractivo, porque es más intuitivo. Bien, eso es como una breve reseña de lo que fue el origen y a lo que vamos hoy en día en la era digital. El desarrollo de la información en la era digital. La información, hasta antes de la erupción del Internet, se representaba como un proceso básico, personal. Y eso lo vemos claramente por la necesidad del ser humano de estar en comunicación, como los menciona aquí en un primer momento, pues era todo personal. Sabemos que ya había esa necesidad de estar interactuando de manera remota. Hablamos del teléfono, de la parte del telégrafo, de la clave Morse. Entonces, hubieron varios desarrollos que trataron de acortar esas distancias con respecto a la parte de las comunicaciones, pero el Internet básicamente vino a dar esa revolución de la forma en que nosotros nos manejamos, tanto la parte de la información y de los procesos que llevamos en nuestro día a día.
y como bien lo menciona aquí, que antes del Internet, pues todo era personal, donde se transmitía la información de manera directa entre un extremo al otro. Este proceso sigue existiendo, pero en el marco de la era digital, la información se crea y se transforma de manera colectiva en ambientes intangibles. Y al hablar de manera colectiva, pues son grupos de personas que interactúan en la parte del manejo de la información y de manera intangible, pues sabemos que las redes no es algo que se palpe, es algo que está en la parte digital, es algo intangible que no se puede ver, no se puede tocar. Nosotros podemos estar entre diferentes tipos de señales radiofónicas, pero no las percibimos, pero sabemos que están porque nos llega la señal. Como ahora en este momento, pues sabemos que tenemos internet porque estamos transmitiendo una información, pero no podemos ver cómo es que se conecta. Entonces, de esa manera es como nosotros mencionamos que son intangibles. Bien, la información en la era digital, en esta parte de lo que es la era digital, vamos a ver que algunos autores, cómo nos los definen, la parte de lo que es la era digital. Sobre todo, los elementos que lo conforman. La era digital son todas aquellas herramientas y sistemas y plataformas en donde las personas interactúan. Han sido denominadas tecnologías de la información y comunicación, que nosotros las hemos conocido como TICs. Entonces, conocemos que esta parte de lo que es la era digital con las TICs es algo fundamental. Déjenme, aquí les comento, de acuerdo al Guardian, que es un periódico en el 2002, define a esta parte como el sistema y recursos para la elaboración y almacenamiento y difusión y digitalizada de información basados en la utilización de la tecnología informática. Y aquí nosotros lo vemos claramente al momento de que menciona sistemas y recursos para la elaboración, almacenamiento y difusión digitalizada de información. Cuando nosotros hablamos de sistemas, son estos cuerpos complejos que fungen con comandos y podemos verlo justamente en dispositivos, teléfonos, tablets, computadoras, que pueden crear información, y hablemos de esa información tanto textual como de imágenes, como de video, todos esos elementos multimedia que más adelante vamos a estarlos analizando, que justamente están alojados o están almacenados en estos sistemas, y que también son difundidos por medio de la parte digital, o el medio o las de difusiones que se puede dar de manera digital de esa información en base a las tecnologías de la información. Hay otro, de acuerdo a la UNESCO, conjunto de disciplinas científicas de ingeniería y de técnicas de gestión utilizadas en el manejo y procesamiento de la información, sus aplicaciones, las computadoras y la interacción con el hombre y las máquinas, y los contenidos asociados de carácter social, económico y cultural. Viene siendo similar, solamente que un poco más específico en cuanto a las máquinas, hace hincapié y hace referencia a esta parte de los dispositivos, que son fundamentales, porque prácticamente sin el dispositivo, si hubiese internet, no podríamos estar controlando y manejando esa información que nosotros en algún momento podemos estar utilizando en nuestras labores del día al día. Bien, la información en la era digital. Con las TIC se tiene acceso a información de diversas fuentes, y aunque su distribución y su uso está permitido, es necesario reconocer la autoría de los demás, por lo que es una labor fundamental de todo profesional usar las TIC adecuadamente. Y esto es importante, jóvenes, porque justamente lo mencionábamos en un principio en el video introductorio acerca de cómo elaborar nuestros trabajos y de dónde obtenemos la información, y darle reconocimiento de acuerdo a los métodos diversos que se puedan utilizar, a los autores de donde obtenemos esa información. Y aquí podemos ver claramente esa información, que son las características de la información, de su producción, su inmediatez y ubicuidad. Justamente lo mencionamos hace un rato también, de esos elementos, esa información multimedia que nosotros hemos estado utilizando, que justamente si nosotros las creamos,
no hubiese problema para poderlas utilizar y difundir. Pero cuando nosotros no las creamos, hay que estar conscientes de que debemos dar el valor al creador de esta información. Más adelante, en un tema específico, veremos esta parte de los derechos de autor. Y justamente estos recursos multimedia son las imágenes, las fotos, textos, sonidos y videos. Sabemos que las imágenes pues pueden ser la creación de figuras o en este caso la proyección abstracta de algún contenido en algo que se percibe de manera visual. Las fotografías pues tiene que ver con un dispositivo que las genere, en este caso las cámaras, y de igual manera son para poder visualizarlas. Los textos, sabemos que existen diversos tipos de formatos de textos. Hoy en día, tanto en nuestro quehacer profesional, venimos manejando los textos, tanto en libros, proyectos, investigación que realizamos. Los sonidos vienen siendo ya sea un audiolibro, una canción, una conferencia, un podcast. Hoy en día también son fundamentales y sobre todo hoy que tenemos esta parte de la necesidad de estar utilizando lo que son la parte de la era digital, o sobre todo lo digital, para estar en constante comunicación y estar desarrollando esta parte que hoy en día no podemos estar haciendo de manera presencial, pero tenemos las bondades de lo que son la parte de lo digital y las TICs. Los videos, pues de igual manera, podríamos decir que es como este que ustedes están viendo ahora mismo, que transmite la información y les da el conocimiento para poder adquirirlo y en algún momento aplicarlo. De esa manera sabríamos que estamos obteniendo un conocimiento significativo. ¿Cuáles son las características de la información respecto a esa parte que decimos de la producción, su inmediatez y la ubicuidad? Sabemos que la producción de cada uno de estos elementos, de los anteriormente vistos como la parte multimedia, es justamente nace para que la información sea información, debe cumplir con ciertos criterios. Y estos criterios podemos clasificarlos o podemos ubicarlos en lo que tiene que ser los datos que debe contener este producto o digamos, contenido digital. Tiene que tener un orden, una veracidad, una dirección y una clasificación. Esos criterios se aplican para que la información tenga sentido. Congruencia y cumpla con un objetivo. Si no cumple con alguno de esos criterios, incurre en una desinformación. Acuérdense que hoy en día existe también esta parte de lo que es la difusión de información, en donde podemos estar a la merced de información que puede ser verídica o que puede ser falsa. Al nosotros poder tener el conocimiento de qué debe de considerarse para poder tener en concreto si esa información es verídica, pues justamente es que cumpla con estos criterios. Características de la información con respecto a cuáles son las ventajas y desventajas. Las ventajas, pues nosotros siempre vamos a estar conectados, así nosotros tengamos, hoy en día se maneja esta parte de estar trabajando de manera remota y ya desde un poco más antes se manejaba esta parte de lo que son los freelance, que son estos empleados o trabajadores independientes que manejan el contexto de realizar actividades por medio de manera remota. Pueden estar creando contenidos a una empresa en China y estando ellos en Colombia, en México, y gracias a esta parte de la era digital o de las características de la información que se difunde en base a esto, que son las TICs y la parte de la era digital, pues estar siempre conectados, siempre disponibles y tener acceso a la información. ¿Cuáles serían las desventajas? Esta parte va con respecto a lo que nosotros como usuarios de la información podemos concebir como desventajas, porque puramente la parte de la era digital y lo que son las TICs, pues no son malas. En ese contexto podemos decir que lo que podemos darle en mal uso, pues son los usuarios. Baja tolerancia a la espera, ansiedad generalizada, demasiada información, intoxicación, comunicación personal a la baja,
Lo hemos visto hoy en día justamente cuando nosotros tenemos un celular o una computadora que al pasar del tiempo se va alentando, o así lo percibimos nosotros, porque podemos estar utilizando una en el trabajo, una personal, y vemos que la del trabajo es más rápido, pero la de la casa se alenta mucho y nos desespera. Entonces empezamos a tener esa baja tolerancia a estar en constante crecimiento y rapidez de lo que es el uso de las tecnologías. Demasiada información, justamente cuando a veces nosotros tenemos que realizar algún tipo de actividad y tenemos esta ramificación de información, cómo saber cuál es la correcta, cómo saber de dónde obtener información, cuál es la que hace sentido de acuerdo a lo que nosotros nos interesa recabar. Y justamente lo que vimos anteriormente es analizar justamente cuál es eso, cuál es su objetivo, cuál es el proceso, cuál es la importancia de lo que se necesita de esa información. Y justamente hay que tener la capacidad de poder analizar qué información me va a servir y sobre todo, si yo estoy buscando información, ejemplo, en mi aspecto como profesional que tenga que ver con la parte contable, pues tengo que basarme en información en este caso, que tenga que ver con México, porque si sabemos, existen otros países que pues, casi todos los países pues manejan este tipo de información y muchas veces podemos encontrar información de Colombia, información de Argentina, pero sabemos que tenemos que buscar lo que comprende a México. Y justamente existen diversos fuentes de información, como son las gubernamentales, las institucionales, que nos van a ayudar a obtener este tipo de información. Más adelante estaremos hablando sobre eso. Comunicación personal a la baja. Sabemos que cuando existe la manera digital de estar comunicado, pues nos es más fácil enviar un mensaje o estar chateando con alguien que que ir a visitarlo o que existe esa interacción de persona a persona para poder estar interactuando. Eso podría ser una de las desventajas. La parte digital no es el problema, quizá el problema son nuestros hábitos y que debemos de estar en constante evolución con respecto a ello también, porque si nosotros nos volvemos sedentarios y nos vamos restringiendo de la parte de estar en interacción y socializando con los demás, pues en efecto sería algo negativo para nuestra persona, pero comprende que esto depende de nosotros, no de la parte de lo digital. Entonces, como conclusión, pues sería esa parte, jóvenes, de que yo te invito que tú obtengas la capacidad de analizar la información que vas a obtener al momento de que tengas que realizar algún trabajo, de que tengas que incluso en tu vida laboral, al momento de buscar información para poder realizar tus actividades, pues tener la capacidad de identificar qué información es la que necesito, tener ubicado justamente qué es lo que necesito para poder obtener la información y siempre de sitios que sean esta parte de la información verídica y confiable, porque te menciono, muchas veces existe información mucha en Internet que puede incluso asfixiarnos y confundirnos cuál es la adecuada, pero si en algún momento yo ya tengo definido qué voy a buscar, pues no sería gran problema. Yo te invito a que siempre estés al pendiente de estos videos porque podríamos estar manejando información que es muy relevante para la realización de tus actividades y primordialmente también para que vayas obteniendo los conocimientos necesarios para que vayas respondiendo tus evaluaciones parciales. Esto de que tiene la identidad digital y puede llegar a probar hipótesis científicas, así como crear nuevos modelos productivos, contribuyendo al bienestar de la especie y el desarrollo económico de la comunidad, pues es el conocimiento y la información. Esto puede ser relevante para alguna de tus preguntas en el examen, por eso te invito a que siempre te quedes al final para que puedas estar recibiendo esa información de primera mano. Pues basta agradecerte de haber estado en esta sesión. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.